Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Madrid, España, comenzamos la transmisión número 213 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Al otro lado de la pantalla nos acompaña como todos los miércoles el señor Fernando Moragón, también desde Madrid, España. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, en Madrid bien, en Madrid tenemos buena temperatura y tal, como has podido comprobar, es decir, es un poco absurdo que esté contando los de Madrid, estando tú también en Madrid, pero bueno, yo lo cuento. ¿Para qué vamos a ver? Vivimos en un mundo absurdo y de eso ya tendremos ocasión de hablar largo y tendido, especialmente absurdo la política europea, pero bueno, que esto ya es un circo, pero un circo de verdad, o sea, tú te vas a los circos antiguos con la carpa y tal, y estas cosas, y es más serio, más trascendente que lo que hacen estos. Sí, Porque... efectivamente. Yo, por cierto, Fernando, aparezco aún en Madrid, pero ya casi de vuelta de camino hacia Berlín después de un encuentro demoledor espectacular el pasado domingo. Completamente sobrepasada la capacidad de la sala reservada, de la sala utilizada, todo adelante lleno de gente y atrás también, Fernando. Así que para la próxima necesariamente otra vez un lugar madre. más grande. Muchas gracias a los demoledores y a las demoledoras por haber participado masivamente. Realmente muy entretenido el encuentro con Fernando, con Juan Antonio, mucho ida y vuelta. Bonito, ¿verdad, Fernando? ¿Qué tal tu experiencia? Sí, yo me lo pasé bomba y bueno, a ver, yo tengo esta expresión que la uso mucho de toda la vida. Claro, hablando de geopolítica y de guerras, o de que me lo pasé bomba, suena un poco. Pero bueno, vamos, sí, se entiende. No, yo me lo pasé estupendamente y luego, pues sobre todo hablando con la gente y tal. Bueno, encantadora, de verdad. Te pegan un subidón porque te está estupendo y tal, no sé qué. Y a mí me decían, no, tú en persona estás mejor que cuando sales por YouTube y tal, estas cosas, ¿no? Digo, vamos, muchas gracias, tal, no sé qué. Un subidón. Es decir, sí, sí. O sea, a ver, los que no han podido estar por mil razones, que sepan que yo soy más guapo en persona que por aquí. O sea, esto de aquí no lo tenéis en cuenta. Sí, ahora No, ese comentario no sí, solamente de los sí, sí. demoledores y las demoledoras ese día, sino de todo el mundo por lo general he escuchado, Pero Fernando, general, que en persona vos mucho más atractivo, entre comillas, sí. mucho más buen mozo que Aquí, ahí aquí, frente a tu biombo. efectivamente, aquí muestro la parte siniestra mía, o sea, el lado oscuro de la fuerza, que diría Sí. Darth Bueno, Vader. más allá del chiste, queríamos el domingo pasado un encuentro de alrededor de 2 horas y finalmente nosotros ahí más de 3 horas de reunión entre las presentaciones iniciales nuestras, el diálogo, después naturalmente la charla y de verdad todo repleto el salón y detrás, en un salón ubicado detrás, gente parada mirando como podía. Incluso recuerdo que más atrás de eso aparecía un pequeño cuartito con sillones y un parlante conectado a nuestros micrófonos y ahí también gente sentada escuchándonos, así que para la próxima seguramente un lugar más grande. Yo estoy Fernando, ¿qué tal? gestionando, Sí, yo sí. ya estoy empezando a gestionar el Santiago Bernabéu o el campo de Madrid o el campo del Atleti, que es la pineta, bueno, o sea, que bueno, vamos a ver si ahí podemos más o menos acoger a toda la gente. Que habrá que hacerlo cuando ya no haya fútbol, haya terminado la Sí, temporada. y peligrosa la posibilidad de ataques con drones ahí, querido Fernando, debido Eso al sí, pues, campo abierto, al ¿no? aire libre. Esto lo Sí, bueno que sí, sí. tenía es que en una zona como un sótano y tal, y allí, si nos atacan, es complicado, porque ya digo, es un sótano bastante profundo, además. Como verás, es una zona, la zona, digamos, histórica, antigua de Madrid, es una zona donde hay sótanos muy profundos, entonces en los locales. Y, y efectivamente, o sea, que ahí estamos a resguardo de los drones y bueno, pues
es de agradecer porque el siguiente paso va a ser que nos manden un dron. Yo tengo claro. A propósito de drones, Fernando, comienza una nueva escalada en el conflicto. Durante estos últimos días, varios tomadores de decisión, entre ellos el presidente estadounidense, el canciller alemán, realizaron declaraciones preocupantes sobre la guerra en Ucrania, sugiriendo el inicio de nuevas acciones militares contra Rusia. ¿Qué tal si comenzamos con las palabras de Trump, nada más y nada menos a este respecto? Estas las declaraciones de Trump. Señor presidente, ¿nos puede dar una actualización, un estado de la cuestión sobre la guerra en Ucrania? Y responde Trump, sí, les voy a dar un update, les voy a dar una actualización. Aquí de nuevo. Sí, les doy una actualización. No estoy contento para nada con lo que está haciendo Putin. Les está matando a muchísima gente. No sé qué demonios le sucedió a Putin. Lo conocí o lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, siempre me entendí bien con él, pero ahora está disparando misiles contra ciudades, matando gente, y esto no me gusta en absoluto. Estamos en el medio de conversaciones y él está disparando misiles a Kiev y a otras ciudades. No me gusta nada. Estoy sorprendido, y por ahí detrás la pregunta de un reportero: presidente, entonces, ¿qué piensa usted hacer al respecto? Vamos a ver lo que voy a hacer, vamos a ver. ¿Qué te voy a decir a ti? Vos sos parte, o tú eres parte de las fake news. Él siempre determina qué periodista realiza la pregunta, y si aparece alguien de ABC o de NBC, inmediatamente responde: tú eres de las fake news, ¿no? Eres totalmente falso. No me gusta lo que está haciendo Putin, está asesinando a muchísima gente. Y algo le pasó a este señor y I don't like it, y no me gusta nada. Bueno, estas las declaraciones iniciales, siempre con el toque de Trump. Esto de no me gusta, no sé qué le sucedió. Interesante sobre esta entrevista, Fernando, el hecho de que después de estas preguntas, consultado sobre algunas cuestiones ligadas a la guerra, respondió con desconocimiento absoluto. Por ejemplo, consultado sobre la situación vivida por Putin cuando el otro día realizaba el traslado hacia Kursk. Putin participó en una reunión en Kursk con los altos mandos militares, con la población de Kursk, y de camino hacia allí, en su helicóptero presidencial, realizaba el traslado. En ese momento comenzó un ataque masivo de drones, no dirigido necesariamente contra su helicóptero, sino contra Kursk, Belgorod y otras regiones, y de repente su helicóptero apareció de alguna manera, no directamente implicado, pero sí en un área cercana en la cual las fuerzas aéreas defensivas rusas, tanto aviones como helicópteros, incluidos drones también, debían responder a estos ataques para realizar el derribo de estos drones, y eso generó naturalmente una situación de, mucho peligro, mucha tensión. Consultado sobre esto, Trump respondió: no lo sabía, quizás fue eso lo que le pasó, algo así, ¿no? Sí, pero lo llamativo de esto también, el desconocimiento de Trump sobre todas estas situaciones. Evidentemente sus asesores, alrededor suyo proliferan las voces de halcones neoconservadores, sin lugar a duda. Aquí Fernando, en línea con sus palabras, lo publicado por Trump en Truth Social, por aquí la traducción al español.
Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado, se ha vuelto completamente loco, está matando a mucha gente innecesariamente y no me refiero solo a soldados. Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizás tenga razón, pero si lo hace, llevará a la caída de la propia Rusia. Asimismo, el presidente Zelensky no le hace ningún favor a su país al hablar como lo hace. Todo lo que dice causa problemas, no me gusta y más vale que pare. Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelensky, Putin y Biden, no de Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y feos incendios que se han iniciado debido a la incompetencia y el odio flagrantes. Fernando, ¿qué análisis de este cambio de Bueno, posición aparentemente de Trump respecto a Putin? no, bueno, a ver, esto es postureo, es decir, me explico. Hemos visto a Trump que con el tema este de la famosa guerra de Ucrania y lo mucho que le importan los muertos, está preocupadísimo por los muertos en Ucrania. Los de Palestina no le importan un pimiento, pero estos no le dejan dormir, según parece, ¿no? Bueno, a ver, Trump, no olvidemos, ha adoptado desde el principio la postura de falso mediador neutral. Digo lo de falso porque es parte del conflicto. De hecho, es la otra parte del conflicto. Porque los demás, es decir, los ucranianos, los europeos, dependen de Estados Unidos y de lo que diga Estados Unidos. Y, y bueno, en esa falsa posición de mediación, que los rusos aceptan, dicen, venga, vale, te pones ahí de mediador y tal, y echas la culpa, como ha hecho en sus declaraciones y en el tweet y tal, constantemente, no, pues la culpa es de Biden, de los europeos, de Zelensky y tal, que son todos unos impresentables. Y, y, lo que hace constantemente, lo estamos viendo, es que intenta parecer relativamente equidistante en esa falsa actuación que hace, ¿no? Es decir, y lo que hace es, pues un día le pega un tortazo, digamos, dialéctico a Zelensky y compañía. De hecho, tweet, voy a decir tweet X, no, porque es true, es decir, en la verdad, entre comillas, es decir, ahí primero dice, Putin se ha vuelto loco y tal, no sé qué, muy típico del estilo Trump, y luego dice, pero Zelensky también es un desgraciado, no dice desgraciado, pero vamos, pero porque no me gusta cómo se comporta, no sé qué, no sé cuántos. Eso, hace una equidistancia. Luego improvisa. Es decir, improvisa porque el tipo no está enterado de todo lo que pasa ni de lejos. Es decir, entonces le preguntan en el avión, pues, vamos, en el ahí, cuando estaba en helicóptero o que fuera, pues se ve que está ahí con mucho viento y tal, como una pista de aterrizaje, no sé qué. ¿Y qué opina usted, presidente? Pues, y sale por cualquier lado. Es decir, sale por cualquier lado. Y además, pues eso, improvisa, dice, no, pero no, y no se ha enterado de lo que le han intentado atacar a Putin y tal, no sé qué. Y dice, no lo sabía, pues a lo mejor ha sido por eso. Entonces, vale, como diciendo, me da igual. O sea, el tipo es que le da absolutamente igual el tema porque a Ucrania le importa un pimiento. Entonces, pero tiene que actuar y unas veces dice, pues le doy un toque a Zelensky, otras dice, pues le doy un toque a Putin, le he presionado, le voy a poner sanciones, no sé qué. Nada. Es decir, luego es todo aire, es humo. Entonces, esto lo va a seguir haciendo. Quiero decir, pues de vez en cuando dará uno, dará otro, dialécticamente, es decir, en declaraciones y cosas de estas, pero no va a hacer nada. Nada especial porque él, su gran arma, como hemos hablado otras veces, es que tiene el suministro de armas a Ucrania y de inteligencia, que esa es la clave. Según quiero recordar, los últimos paquetes aprobados por Biden de armas, financiación, etcétera, terminan ahora, en verano. A partir de ahí, todo lo que le den será si Trump quiere. Y Trump no parece que vaya a querer. Con lo cual juega con eso porque él puede acortar o alargar la guerra, en el sentido de que si les corta la financiación, le corta el armamento, le corta sobre todo la inteligencia, esto dura muy poquito. Si lo corta de raíz, si lo alarga,
y sigue dándoles lo mismo que hacía Biden, pues igualmente alarga la guerra. Es decir, y con eso juega. Es decir, pero juega no para negociar una paz en Ucrania mejor, no. Juega en lo que realmente le importa, que es en todos los demás que están hablando, norteamericanos y rusos, que en eso siguen hablando. Lo que pasa es que esto lo hacen de manera discreta, no llama tanto la atención, pero siguen hablando, no lo olvidemos. Desde las famosas tierras raras y minerales estratégicos que va a necesitar Estados Unidos, al gas, el petróleo, la reinserción en la economía occidental, volviendo a participar en el sistema SWIFT, quitar las sanciones por parte de Estados Unidos y obligar a los europeos a que las quiten. Es decir, están hablando muchas cosas. Y eso es lo que realmente le interesa a Trump. Esto de Ucrania es, bueno, ya digo, un instrumento que él puede utilizar en esa negociación de lo que realmente le interesa, no de lo de Ucrania, que le da igual. Es decir, pues sabe que allí no está perdido. Lo ha reconocido él, Vance, toda su administración han reconocido que esa es una guerra que está perdida, que es una guerra que no se tenía que haber empezado porque no se puede ya ganar. Y una guerra que no se puede ganar es una guerra que se pierde. Es decir, con lo cual, esto lo tienen claro, lo han dado ya por hecho, lo saben. Ya igualmente, Putin a Witkoff, el enviado especial de Trump y amigo personal, ya le han explicado en 4 sesiones que ha tenido con Putin, ya han explicado perfectamente lo que hay, la situación, quién tiene, como dice Trump, las cartas, es decir, quién tiene la sartén por el mango, quién manda, y las condiciones que son absolutamente innegociables por parte de Rusia. Y esto lo saben. Y yo soy de los que piensan que se las van a conceder, o sea, que no, que al final dirán, pues sí, vale, lo que tú quieras, Putin. Pero mientras tanto, tiene que ir haciendo Trump esta especie de teatro. Bueno, esta especie de teatro no, este teatro sin especie. Es decir, para que bueno, quede o aparezca como eso, como ese mediador neutral que presiona a unos, presiona a otros. Pero vamos, yo esto lo veo en ese sentido. Y no va a haber ningún tipo de... Esto lo decían además ucranianos, ¿no? Como el diputado ¿cómo se llama? Un diputado Sí, ya ucraniano. recuerdo No, al diputado en cuestión, no recuerdo su nombre, o Goncharenko, una cosa así. Sí, sí, Goncharenko, algo de eso. Goncharenko sí, ya lo decía, con que G. esto hasta después de que pase la ofensiva de los rusos, en el mejor de los casos, en verano, en otoño, puede que se vuelva a negociar de verdad. Reunirse se pueden reunir mañana mismo, quiero decir, como se reunieron en Estambul. De hecho, ya están hablando para reunirse en Estambul nuevamente, no en el Vaticano, no parece que el Vaticano sea un sitio propicio. Esto el Vaticano lo dejan para que Trump confiese a Zelensky, ¿no? Por lo que se ve. Y lo que... Y ahí ya están diciendo ambas partes, bueno, sobre todo los rusos, que están elaborando eso que acordaron para poder volver a reunirse, que es un memorándum, un documento detallado, es decir, punto por punto, especificando todos los puntos sobre una hipotética tregua. Documentos que van a llevar a ambas partes y que no van a ir a ningún lado, quiero decir, porque son posturas irreconciliables. Pero bueno, se seguirá haciendo el paripé. Fernando, sobre la posición de Trump y sus objetivos, cuestión, por cierto, difícil para el análisis, compleja, debido a las idas y vueltas, las contradicciones, las posibilidades e imposibilidades de su gobierno. Respecto a Trump, analistas críticos, frente a la idea de que Trump realmente quiere la paz, responden lo siguiente. Si Trump quisiera realmente la paz en Ucrania, habría abandonado la guerra en su primer día de mandato. ¿Por qué entonces esta necesidad o para qué esta necesidad de un día una declaración a favor de
la desescalada, otro día una declaración en contra, sí, por lo contrario, como la de recién, que sí, que no, armas e inteligencia suspendidas por unos días, reactivadas después, los envíos de armas no fueron abandonados, cierto que no los promulgó él, sino el gobierno anterior, pero él bien podría haber determinado la interrupción de esos envíos decretados por el gobierno anterior. ¿Qué interpretación realizás sobre esto, ¿no? Esta contradicción entre no quiero, pero a la vez sí quiero. ¿En qué marco aparece esto? Yo lo señalaría, por un lado, como decía antes, en esa escenificación que tiene que hacer. Es decir, él tiene que aparecer como neutral y como neutral tiene que parecer que presiona a ambas partes y parecer que amenaza con esto que cada cierto tiempo dicen Trump, Marco Rubio, es decir, todos. No, es que les dejo a ustedes. Es decir, que si ustedes no avanzan en la negociación, yo ya he hecho todo lo que he podido y entonces nos vamos y los dejamos solos. Porque ¿Y esa escenificación para quién, Fernando? ¿Por qué la necesidad de esa escenificación? ¿Con qué? para el público norteamericano, fundamentalmente, y en general luego ya para el mundo. Es decir, de tal manera que él, en cualquier caso, que es lo que pretende, tenga una salida, aparte de esas negociaciones de las que hablo, tenga una salida de la guerra de Ucrania digna, entre comillas. Es decir, cosa que los rusos están dispuestos a facilitarle si cumple con las condiciones de los rusos, pues le van a poner una alfombra roja y le van a decir, no, no, váyase usted, porque él lo que no quiere es que le pase algo parecido a lo que le pasó a Biden con Afganistán. Es decir, la salida está bochornosa. Entonces, él quiere salir como si él ya no tuviera nada que ver con la guerra de Ucrania, se la deja a los europeos, echará las culpas, bueno, como viene haciendo, a Biden, a los europeos, a Zelensky. De ahí que mantengamos a la figura de Zelensky. Si os fijáis, Zelensky sigue siendo presidente, bueno, presidente de estos, o sea, completamente ilegal, pero bueno, da igual, caducado, pero bueno, se le considera como tal porque interesa, porque es un personaje que por el momento interesa que siga y no quiere encargárselo, porque es el tonto malo de la película. Es decir, el que va a la Casa Blanca y monta el espectáculo en la famosa reunión que tuvieron allí con los periodistas, con Vance y tal. Es decir, es el tonto útil. Tonto útil que te va haciendo declaraciones que le vienen perfectamente a Trump para decir, no, ven, si es que este señor no quiere negociar y su equipo no quiere negociar y tal. Y luego también hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y es que, a ver, la administración Trump, como cualquiera, pero especialmente la de Trump, no tiene una posición única. Es decir, y tiene sectores que le están diciendo una cosa y su contraria a Trump. De ahí también las contradicciones, porque hay gente que está por la labor de seguir mandando armamento, tal, y estas cosas, y hay gente que no. Entre ellos son los 2.000 asesores que tiene. Y esa lucha interna se plasma no solo en esto, sino en otras muchas cosas, es decir, de su política. Lo vemos, por ejemplo, en este caso, como Kellogg, que es el enviado para Ucrania. Pues este muy pro-ucraniano y muy por seguir la guerra y presionar a los rusos. Mientras que Witkoff es el amigo personal enviado especial para Rusia, también para Oriente Medio y muchas cosas más, este es más, entre comillas, prorruso. Entonces, hay tensiones internas, es decir, hay gente, Sí, como sí, pasa con sí, el tema sí. de la guerra que quiere lanzar Israel contra Irán, hay gente favorable y gente que está en contra. Esas Sí, sí. tensiones, esas luchas, se plasman en que Trump un día diga una cosa y otro día también diga la contraria, dependiendo de los asesores que le han convencido, si los son de un lado o son de otro. Sí, 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 de acuerdo con tu análisis, Fernando. Por un lado, las contradicciones internas de su gobierno determinan la continuidad de esta telenovela, que sí, que no. Por otro lado, lo que vos referenciabas hace un rato en cuanto a las negociaciones con Rusia sobre otros temas, la continuidad de la guerra genera una carta de negociación para Claro. Trump en todas esas otras cuestiones. Y por último, y quizás ahí sí
causa más importante de este posicionamiento tan contradictorio, el propio electorado estadounidense y la necesidad de generar una salida más o menos digna. De alguna manera estaría realizando una administración de la derrota. ¿Cómo Sí, presento sí, sí, esta sí, sí, derrota sí. de la manera más digna posible? Y en ese contexto debe responder todo el tiempo según los climas de opinión, tanto de la opinión pública como de la Sí. opinión publicada. Por cierto, sobre eso, Fernando, no por coincidencia, no, sin ninguna coincidencia, o no por Mm. coincidencia, mejor dicho, en esta semana todos los medios estadounidenses comenzaron a machacar de forma coordinada con la necesidad de una escalada y después de eso Trump realizó esta declaración. Acá algunas cosas recogidas de Mm. medios estadounidenses. Fernando, Sí. Washington Post, citando a, entre comillas, según este reporte, una docena de altos funcionarios estadounidenses y analistas militares, afirma que es hora de que afirma que ahora es supuestamente el momento perfecto para presionar a Moscú, alegando que el ejército ruso se está quedando sin fuerzas y pronto se enfrentará a una escasez crítica de mano de obra y equipos. Esta la primera referencia a un medio estadounidense en este reporte sobre los titulares de los últimos de la última Sí. semana. Otra, Fernando, recogida por ahí en este reporte, Chuck Watling, del Royal United Services Institute, más conocido como RUSI, un think tank británico antirruso hasta más Sí. no poder. Chuck Wakeling se hace eco de los argumentos habituales afirmando que las fuerzas rusas estarán cada vez más desmecanizadas, lo que supuestamente limitará su capacidad para mantener las operaciones actuales. Por otro lado, Dara Maxicot del Carnegie Institute, otro think tank antirruso protanista. La capacidad rusa para alcanzar sus objetivos estratégicos es cada vez menor. Hacer retroceder a las fuerzas ucranianas unos pocos kilómetros no cuenta menos que Rusia tenga un punzón o un puño mecanizado para explotar los avances, ¿no? Otra más. Forbes, Fernando, de hace unos días también. Eh, si Trump se retira de cualquier negociación futura entre Moscú y Kiev, Ucrania podría colapsar y Putin podría convertirse en amo político de Europa. Las cosas publicadas por medios considerados como respetables, supuestamente, no Forbes, Sí. insisten en que Washington debe mantener el flujo de armas. Bloomberg, la última. Eh, Ucrania podría convertirse en el Afganistán de Trump si este abandona su apoyo. También sugieren la idea de que un acuerdo de recursos naturales con Kiev da cobertura a Trump para exigir más fondos para Ucrania del Congreso bajo el pretexto de inversión. Bueno, según este reporte, durante las últimas 2 semanas comenzaron los grandes medios a generar este clima de opinión en Estados Unidos, claramente, y curiosamente después de eso, Trump responde una pregunta sobre la situación con un tono más duro que hasta ahora respecto a Rusia. Generan un clima de opinión, aparentemente, eso cercena la legitimidad electoral y social y política de Trump frente al electorado estadounidense, y Trump de alguna manera reaparece más duro, rectifica un poco, puede que después retroceda nuevamente. Todo esto, por lo menos esta interpretación, aparecería dentro del contexto ese, ¿no? La administración de la derrota frente al público, frente al electorado estadounidense. Claro, es que efectivamente lo que estás diciendo es verdad. Es decir, que no olvidemos que la prensa, que los grandes medios de comunicación anglos y especialmente norteamericanos, son anti-Trump. Es decir, esto es lo contrario de lo que pasaba a Biden. Biden tenía todos los medios detrás a su favor. Mientras que incluso la Fox, que sería lo más cercano a Trump, incluso también ahí le mete un pescozón ahí diciendo, no, pero ustedes y tal, tiene que seguir con la guerra y estas cosas, porque si no, Putin se lo queda todo y tal. Es decir, este tipo de discursos. Entonces, claro, que tienen los medios en contra. No tiene prácticamente ningún medio favorable a sus posturas de los grandes medios norteamericanos.
que son todos pro-guerra y pro-demócratas, o casi todos. Y claro, tiene que jugar también con eso. Sabe que por eso pregunta, efectivamente, ¿usted quién es? Al periodista de turno. No, pues yo soy de la CNN. Ah, pues ya sabe que si es de la CNN, tiene que tener cuidado porque le van a sacar cualquier cosa en contra de él. Y como los tiene en contra, tiene también que ir modulando, efectivamente, como tú dices, tiene que ir modulando su discurso en función de lo que dicen los medios de comunicación para evitar que, en la medida de lo posible, no ser atacado mucho por estos medios, que ya digo, son todos anti-Trump. Que eso hay que Sí, tenerlo en sí, cuenta. sí, sí. Sí, ahora, por otro lado, ya algunos propios analistas trampistas Sí. están remachando el hecho de que aún en esta situación de generar una salida digna frente a su electorado, Trump debería haber comenzado con una política mucho más fuerte de distanciamiento de Ucrania porque siempre mejor frente a un mal trago, todo ese mal trago rápido y en el inicio de su mandato, ¿sí? Primer día abandonar la guerra, que nos caractericen por 1 o 2 semanas como los responsables del colapso ucraniano, lo que quieran, pero al mes siguiente ya nadie lo recuerda, que esto de que sí, que no, y mientras tanto la situación de Ucrania es cada vez peor y la posibilidad cada vez mayor de, toda esta sangría ucraniana, señor Trump, por culpa suya. Eso también, otra cuestión de debate Ya, sobre la pero administración de la derrota frente al electorado también, ¿no? Ya, pero es que tiene muchos frentes abiertos, es decir, no solo es Ucrania, estamos viendo, y el principal frente abierto que tiene es el interno, con medios de comunicación, con los demócratas, que por el momento está consiguiendo anularlos desde el punto de vista informativo, no nos enteramos de lo que dicen porque está tapado por todas las declaraciones de Trump, las 250 que hace cada día. Y tiene el Estado profundo que también le está socavando. Es decir, o sea, que Sí, tiene su sí. principal batalla en Estados Unidos y luego batallas abiertas con Ucrania, con Oriente Medio, con los chinos, por todos los lados. Es decir, entonces, claro, digamos que se va adaptando. Y luego también ha habido, yo creo, no es lo mismo cuando estás en la oposición, cuando has ganado las elecciones, pero todavía no has entrado a la presidencia, que cuando entras en donde te vas, por un lado, te vas a enterar mejor de lo que realmente pasa, pues ya tienes unas fuentes de información mucho mejores siendo presidente, y con lo cual la dosis de realismo es mayor y dices, joder, es que, a ver cómo gestiono esto. Es decir, porque encima tengo a los europeos conspirando para que la cosa se alargue. Es decir, que los tienes ahí en contra a los conspiradores estos natos de pacotilla, pero conspiradores, es decir, a Steimer, a Merz, a Macron, a la mujer de Macron, ya hablaremos de esto, conspirando allí a ver cómo hacemos para prolongar la guerra. Y yo ni te hablo ya los bálticos, que están pues eso, flipados, es decir, están completamente chiflados con los nórdicos allí, intentando provocar una guerra en el mar Báltico. Es decir, claro, es que tienes ahí una serie de elementos que hace que el tipo haya desde el principio dicho, oh, esto está más complicado de lo que parecía. Aquí hay mucha gente jugando su partida, entonces tengo que ir con cuidado. Y luego yo creo que también juega al hecho de que va a tener unas condiciones más favorables para decir, no, nos vamos y tal, no sé qué, después de la ofensiva que ya ha empezado de primavera-verano de los rusos, donde los rusos van a estar en una posición mucho más dura, más fuerte, y los ucranianos más débiles. Y ahí seguramente sí que ya va a poder maniobrar diciendo, ven ustedes, si es que esto ya no tiene salida. Es decir, esto van a ganar los rusos sí o sí, y fíjense las de cosas que han hecho en el verano y cómo se ha degradado el ejército ucraniano, que ya está en las últimas. Esto también lo utiliza porque yo creo que como Putin, pero por razones distintas, pero él es consciente de que el tiempo en esto juega a su favor. Es decir, juega a su favor durante este año. Es decir, el año que viene ya será distinto porque tiene las elecciones de medio término en el Congreso, pero este año lo tiene libre, digamos, y ahí sí que va a esperar, yo creo que al final, a ver qué pasa en el verano y a ver hasta qué punto los rusos machacan a los ucranianos
y esto pues, lo va a utilizar para apoyar su postura de que tenemos que irnos, esto ya han ganado los rusos y tal, y los rusos lo que van a hacer es, ya digo, facilitarlo y hacer un paripé de negociación y buscar una salida para que Trump pueda salir con dignidad del lío en el que están metidos los norteamericanos. Y bueno, esto lo tienen, bueno, lo tiene que ir gestionando día a día. A ver, en la política, no nos engañemos, y más en la occidental, tenemos la impresión o pensamos que toda esta gente, los presidentes de los países y tal, los ministros, con un montón de asesores y tal, y las grandes agencias de información, de inteligencia y demás, están ahí planificando en la política y tal, y luego hay un componente de improvisación grandísimo. Quiero decir, Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, resulta que aparece algo, un elemento nuevo, tal, no sé qué, y dice, pues bueno, pues hacemos esto. Lo hemos visto, ese componente de improvisación con los famosos mensajes intercambiados en Signal por la plana mayor de la administración Trump, el vicepresidente Vance, el secretario de Defensa, el de Estado, el no sé quién, tal, todos allí metidos, y ves que están ahí hablando como si estemos tú y yo hablando, oye, ¿qué hacemos mañana? ¿Quedamos en tal sitio para tomarnos una cerveza? No, espérate, que es que resulta que mañana tengo que ir con el crío a no sé dónde. Pues eso, es decir, que esto se da mucho. Sí, sin dudas. Y en el gobierno de Trump más aún. Y efectivamente la disputa entre intereses también, sin lugar a dudas, genera muchísimas idas y vueltas en la política en general, pero por sobre todas las cosas en la política estadounidense. Aun si Trump quisiera el fin de la guerra, recordemos el peso de los intereses del complejo militar industrial, en tanto esto genera ganancias siderales. Recordemos las características estructurales, sistémicas del imperialismo estadounidense, en guerra desde hace 250 años. Aún si un presidente quiere abandonar una guerra, detrás suyo aparecen esos mecanismos en acción con muchísimo poder, sin dudas, eso debemos recordarlo. No, recordemos simplemente una cosa, es decir, recordemos que Trump en la primera campaña electoral, cuando salió elegido luego como para su primer mandato, al principio era anti-OTAN diciendo que había que acabarse de la OTAN, y luego cuando fue presidente le obligaron a no salirse porque el Estado profundo manda. Es decir, incluso con el despido militar, el despido del asesor de seguridad nacional, efectivamente, más tampoco recuerdo el nombre. Un ex militar retirado por sus críticas precisamente al guerrerismo estadounidense y sus pésimas consecuencias para los propios Estados Unidos. Después he venido en su asesor de seguridad nacional y al mes y medio debió... Sí, se lo cargaron. La comisión pertinente le sacó por ahí trapos sucios y se lo cargaron. Sí, no recuerdo ahora yo tampoco su nombre. ¿Cómo era? Fernando, ahora Europa también participa en estas disputas a favor de la paz o a favor de la guerra. En el caso europeo, todos a favor de la continuidad de la guerra, y por eso estas declaraciones de Merz a lo largo de la semana generaron mucho, pero mucho ruido en el marco de esta escalada iniciada esta última semana, esta nueva escalada de la OTAN respecto a en la guerra en Ucrania, respecto a la guerra en Ucrania. Aquí lo dicho por nada más y nada menos que el canciller Merz este domingo, mientras nosotros ahí en la reunión con los demoledores y las demoledoras, este impresentable en aprovechó que no estábamos ahí pendientes. Claro, efectivamente. En el foro europeo organizado por ahí detrás WDR, es uno de los medios alemanes públicos.
Todavía en Alemania los medios públicos, Fernando, aparecen organizados de acuerdo a la ocupación occidental sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En lugar de Canal 10, Canal 11 o Canal 70, no, presentan de acuerdo a las regiones distintos medios públicos, todos ellos subordinados al gobierno, al Estado federal en su conjunto, pero cada uno dividido por sector sur, sector suroeste, sector norte, el otrora los medios en algún momento de la Alemania soviética. Bueno, este WDR, uno de esos medios, los del oeste, por cierto, deben haber realizado la organización de este evento y aquí la charla con Merz y estas declaraciones muy, pero muy preocupantes. Comencemos con la pregunta del periodista, ¿sí? Deutschland die Ukraine auch qualitativ noch mal anders unterstützen? ¿Va Alemania a apoyar a Ucrania? ¿Va Alemania a apoyar a Ucrania de manera cualitativamente distinta a lo hecho hasta ahora? Y ahora responde Merz. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen und ich will die Antwort, ja. Yo sé lo que me quiere preguntar en realidad. Y el otro responde, bueno, ¿y entonces? Klar. Sí. Clara la pregunta relativa a los misiles de largo alcance y a los Taurus, obviamente, ¿no? Por eso esto de Merz, ya sé lo que me está queriendo preguntar en realidad. Aber ich gebe darauf eine wirklich abschließende Antwort. Wir werden Bueno, le voy a dar una respuesta contundente a su pregunta. alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine auch militärisch weiter zu unterstützen. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, a nuestro poder, para apoyar militarmente a Ucrania. Das war auch der Grund, warum ich mit Starmer, Macron und Tusk am ersten Wochenende meiner Amtszeit in Kiew war. Esta es la razón por la cual en mi primer semana como canciller electo, esta es la razón por la cual en mi primera semana como canciller electo me reuní con Starmer, Macron y Tusk en Kiev. Sprechen intensiv darüber, auch mit dieser sogenannten Koalition der Willigen, was wir leisten. Para hablar en su momento no solamente con ellos, sino también con esta denominada coalición de los dispuestos. Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen. Sobre la mejor forma de apoyar a Ucrania y a partir de eso, ahora no hay de ningún modo restricciones a la utilización de las armas provistas en cuanto a su alcance. Recuerden que hasta ahora tanto Alemania como Estados Unidos, lo mismo respecto a Reino Unido y a Francia, todos ellos despachan armas, pero establecen un límite a la utilización de estas armas más allá de una determinada cantidad de kilómetros en el territorio ruso a partir de determinar un límite al alcance de estas armas. El mismo misil puede, a partir de su operación, y por cierto, quienes realizan la operación de los misiles, los propios occidentales, según los códigos introducidos en el sistema de lanzamiento, pueden realizar un disparo de 150 kilómetros o de 300 kilómetros. Y eso genera naturalmente la posibilidad de ataques, por ejemplo, contra Moscú o no, en el caso de la limitación. Hasta ahora los europeos y los estadounidenses presentaban esta limitación. A partir de esta declaración de Merz, aparentemente ya no. ¿Sí? Perdón por la larga aclaración, pero es el contexto de las palabras de Merz. Mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind, weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns. Y esto respecto, este levantamiento de la restricción al alcance de las armas, y esto respecto a todas las armas entregadas hasta ahora, tanto por los británicos, los franceses, como por nosotros mismos. Den Amerikanern auch nicht. Lo mismo para los estadounidenses. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Lo cual significa que ahora los ucranianos se pueden defender a través del ataque en
o contraobjetivos en territorio ruso. Konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Das hat sie bis vor einiger Zeit auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht getan. Das kann sie. Ucrania no podía hacer esto hasta ahora y lo había hecho muy excepcionalmente. Jetzt, wir nennen das im Jargon Long Range Fire, also En el jargón, en el vocabulario militar lo llamamos fuego de largo alcance, eso dicho en inglés. auch mit Waffen die Ukraine auszustatten, die militärische Ziele im Hinterland angreifen. Und dies ist die entscheidende. Y por eso queremos que estas armas entregadas sean utilizadas para la destrucción de objetivos militares en el territorio ruso. Das ist der entscheidende qualitative Unterschied in der Kriegsführung der Ukraine. Russland Este es el principal cambio cualitativo en nuestro apoyo hacia Ucrania. greift völlig rücksichtslos zivile Ziele an, bombardiert Städte, Kindergarten, Krankenhäuser. Los rusos atacan indiscriminadamente en territorio ucraniano, bombardean jardines de infantes, hospitales, geriátricos y todo tipo de instalaciones civiles. Altenheime, das tut die Ukraine nicht. Und da Esto no lo hace Ucrania legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass das so bleibt. Aber ein Land, das sich nur im eigenen y queremos que siga siendo así, pero un país que solo se puede defender Territorium einem Angreifer entgegenstellen kann, verteidigt sich nicht ausreichend. So, un país que solo se puede defender en su propio territorio no se defiende lo suficientemente bien. und diese Verteidigung der Ukraine, die findet jetzt eben auch gegen militärische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet statt. Wird Deutschland Y esta defensa a partir de ahora no será solamente en territorio ucraniano, sino también en territorio ruso. La cantidad de estupideces dichas por este muchacho, pero Fernando, todo tuyo, adelante. Analicemos a ¿cómo se llama? Herr Doctor Merz, o algo así, ¿no? Es decir, porque Sí, ni idea si este tipo con doctorado no, no recuerdo. ¿Recordarás el escándalo de los doctorados hace algunos años, Sí. con la destitución de muchos políticos con el título Sí. de doctorado comprado Como o aquí, con la sí. o la tesis plagiada? Pero bueno, no recuerdo si a él lo llaman doctor No, Merz, pero lo digo por Sí. que suena al malo de la película. A mí este señor me recuerda al malo de las películas de Indiana Jones. Es decir, si han visto las películas de Indiana Jones, Sí. el malo que siempre es un alemán, a ver, un alemán de los años, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y tal, esos años, o los precedentes, vamos, de los años del señor del bigote, pues este señor me parece, o sea, es que tiene todo el físico adecuado para ser el malo de Indiana Jones. Pero bueno, a ver, ¿qué hace Merz aquí? Claro, los periodistas le están preguntando todos los días. Le deben preguntar como 800 veces, ¿qué pasa con los Taurus? El tipo ya no sabe qué decir, sin comprometerse. Entonces, lo que dice, voy a hacer una declaración contundente y dura y tal, y fuerte para que usted vea que yo soy un líder aquí que manda y que no tiene problemas en enfrentarse a los rusos y tal. Es decir, y luego no dice nada nuevo, quiero decir, porque fíjate que es importante, no va, o sea, si realmente dices, yo voy a apoyar a Ucrania, de verdad, aquí me la juego, y si entra Alemania en guerra con los rusos, que entre. No dice, y los Tauros los voy a mandar y además empiezan a salir para Ucrania dentro de una semana. No dice esto, quiero decir, que sería la afirmación ya contundente y tal, de que efectivamente vas a ir allí con los Taurus y que sea lo que Dios quiera. No, porque sabe que además los rusos hablan en serio y ya han dicho que efectivamente, que si los alemanes o quien sea van allí, en el caso de los alemanes llevan los Taurus que tienen un alcance de 500 kilómetros o más, pues ellos van a responder y se los van a cargar. Y aquí tenemos que ir hacia atrás. Desde que la famosa digamos, frase o afirmación de Scholz diciendo que no mandan los Taurus porque supondría que tendría que mandar militares alemanes a manejar los Taurus para meter los códigos, etcétera, etcétera, porque los ucranianos no saben. Quiero
y eso supondría, por lo tanto, estar ya clara y directamente en guerra con Rusia, y por eso no los mandaba, pues claro, esto ya lo sabe todo el mundo, desde lo que lo dijo Scholz. Entonces, este tiene que andar diciendo, pero no diciendo, es decir, habla en sentido así muy general, ¿no? Todo tipo de armas y atacaremos, y para armas que atacan a territorio ruso, pues eso ya está. Quiero decir, o sea, no está contando nada nuevo. Los Storm Shadow o los Scalp, o un montón de drones, parte de los cuales están producidos en Occidente, ya están atacando territorio ruso desde hace un montón de tiempo. Desde hace, por lo menos según Merz, no, Fernando, ¿escuchás esa parte? Los ucranianos no atacan en territorio ruso. Claro. Señor, pero viendo pues eso, qué noticias. No, que ahí, por un lado se ve ya acorralado con la famosa pregunta de los Taurus y no sabe qué decir. Y por otro, se crece. Esto es muy humano. Es decir, estás allí en un foro, tú allí en el escenario con el entrevistador y tal, la gente, y en un momento vas y te creces y te toca salir aquí reforzado políticamente y ala, venga, voy a decir que soy muy duro y que voy a ser claro y tal. Entonces, suelta esto, que en el fondo, cuando lo diseccionas, no tiene nada. Y he hablado con los norteamericanos, los franceses, los británicos y tal, para esto, vamos, que siguen haciendo lo mismo. Que los Storm Shadow británicos, que lo siguen lanzando, bueno, cada vez menos porque ya no les quedan. Y los británicos les han dicho que no tienen más. Esto es verdad, es decir, que se les ha acabado. Los Scalp, que son la versión francesa de los mismos, de los Storm Shadow, más de lo mismo, que no tienen, pero bueno, los 4 que le quedan los siguen lanzando. Y los Atamax norteamericanos también siguen. Es decir, con lo cual, pues es que no te está contando nada nuevo. Si siguen atacando territorio ruso, lo que no hacen, porque los Storm Shadow, los Scalp y tal, y los Atamax los limitan también, es que los están utilizando con un rango de ataque de 300 kilómetros, que nunca es real. ¿Por qué no es real? Pues porque no te pones en la frontera con los rusos a lanzarlo, lo lanzas desde muy atrás en Ucrania, con lo cual el alcance real suele ser de unos 150 kilómetros, porque no te puedes acercar, si no te derriban, el avión o lo que sea. Es decir, aquí, Fernando, el mapa de... si me ayuda, el mapa exactamente de los alcances de las armas occidentales. En amarillo, esa primera franja, las armas con, bueno, los ataques posibles con armas con 60 kilómetros de alcance. Una vez más, esto desde la frontera, lo que recién remachaba Fernando, obviamente no realizan el disparo desde la línea de contacto, efectivamente. Claro. En segundo lugar, en naranja de alguna manera, las armas con rangos de, por lo menos hasta ahora, permitidos de 300 kilómetros, y dentro de eso, bueno, los ATACMS, los Storm Shadow, los Scalp, eventualmente los Taurus, y más allá de eso, en rojo violáceo, hay un rango de 1000 kilómetros de alcance, eso correspondiente a... Claro, pero eso con respecto a drones provistos en algún momento o prometidos, pero hasta ahora no vistos en el escenario, drones británicos, uno británico y portugués, ahí muy chiquitito aquí en mi pantalla, Telever, con 1000 kilómetros de alcance. Bueno, esos drones, sí, de la OTAN, supuestamente utilizables con un alcance de 1000 kilómetros de distancia. Los ataques llevados a cabo por Ucrania con drones en la profundidad, en la retaguardia profunda de Rusia, no fueron realizados con estos drones occidentales. Yo no recuerdo su utilización hasta ahora, sino que fueron realizados con drones ucranianos. Sí, recordarán ataques contra refinerías, incluso contra la ciudad sede de el último encuentro de los BRICS, ¿lo recordás, Fernando? Hace un tiempo, contra Kazán, efectivamente. Eso todo hecho con drones ucranianos, con lo cual esto en rojo, como parte del armamento provisto por la OTAN, acá sí aparece fuera de contexto, pero bueno, esto nos ayuda por lo menos con una imagen visual de los alcances, ¿no?
Esto los rusos lo aceptan, quiero decir, lo aceptan. A ver, no es una línea roja que digan a partir de aquí destrozamos medio Europa. No, esto lo asumen que están en una guerra y que el enemigo ataca con drones, con misiles a una cierta profundidad y que por lo tanto pues, va a atacar zonas de civiles, aparte de instalaciones estratégicas, etcétera. Por eso Putin llega y hace unos días nos cuenta, pues la semana pasada nos cuenta lo de la famosa zona de amortiguación. Dice, a ver, como no quiero que sigan aquí cayendo, que vale, que esto no es determinante para que acabe la guerra, o sea, para que los ucranianos puedan digamos, resurgir y reponerse en la guerra, pero bueno, como me está causando daño y tal, pues lo que hago es crear esa zona de amortiguación que por lo menos será de 100 kilómetros, por lo menos, porque esto son cálculos teniendo en cuenta desde la artillería, digamos, que está en la línea del frente, que dependiendo del tipo de artillería, en algunos casos muy especiales pueden llegar hasta los 70 kilómetros, aunque no es lo habitual, pero bueno, es decir, pero vamos, y si luego le vas añadiendo alguna cosa más, pues mínimo 100 kilómetros. Pero lo más posible es que sea más. Pero cuando ya te pones sobre el mapa y haces una línea 100 kilómetros desde los territorios rusos. Y esto tiene un matiz muy importante. O sea, 100 kilómetros, te pones en Sumi, ¡pum! O sea, 100 kilómetros si lo pones ahí una línea, como haces tú en el mapa, ¿no? Es decir, una línea y ya te ves que se han quedado con prácticamente con Tosumi. Es decir, lo hace lo mismo con Kharkov, hace lo mismo incluso con Chernigov, regiones estas ucranianas, limítrofes con Belgorod, bueno, con Kursk y con Briansk. Y luego vas y dices, claro, es que Lugansk, Donetsk, por supuesto Crimea, pero bueno, está más atrás, es decir, más en profundidad, Zaporilla, Gerson, son territorios también rusos. Desde el punto de vista ruso, es tan ruso como lo puede ser Vladivostok. Con lo cual, ahí también se aplicaría en principio esa zona de amortiguación. Con lo cual te has quedado con todo lo que está al este del Dnieper, que es donde se va a quedar, porque es la lógica geográfica, digamos, y luego te vas a quedar, ponte la línea esta y te vas a quedar, por supuesto, con Dnipropetrovsk a un lado y a otro del Dnieper, y luego con Nikolaev y al final con Odessa. Es decir, es que está más que claro. Y eso que estamos hablando de 100 kilómetros, que puede que sea mucho más. Ya digo, es una manera de decir, mira, al final, para tener seguridad, no me queda más remedio que tener pues todo esto. Bueno, aquí sale efectivamente. Fernando, ya presentamos declaraciones hacia una escalada de Trump, de Merz, titulares de todos los grandes medios generando presión para reactivar la escalada occidental, ¿sí? Y ahora una nueva voz en este contexto, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Alemanas, de la Bundeswehr, según Reuters, publicación estadounidense. Aquí el titular: el jefe de defensa alemán ordena una rápida expansión de las capacidades bélicas. La flexibilización del freno de la deuda alemana podría financiar el gasto de defensa. Las prioridades incluyen fortalecer las defensas aéreas para interceptar drones. El jefe del ejército alemán dijo que las fuerzas rusas están ganando rápidamente potencia de fuego. Berlín, 25 de mayo, el jefe de Estado Mayor de Defensa alemán, Carsten Breuer, ha ordenado que el ejército alemán esté completamente equipado con armas y otros materiales para 2029, según muestra un documento visto por Reuters el domingo. Para 2029, Rusia podría haber reconstituido sus fuerzas lo suficientemente como para atacar territorio de la OTAN, según estimaciones de Breuer y otros altos funcionarios militares de la OTAN, porque Rusia ahora, de quererlo, no podría realizar ataques sobre territorio de la OTAN, claro, por el tremendo efecto de las Fuerzas Armadas ucranianas. Mamita. Claro, bueno, Fernando, otra voz
escalando Claro, ese occidente, ¿no? A ver, ahora mismo uno de los elementos claves. Tenemos una OTAN muy tocada. Una OTAN que al final de la guerra va a desaparecer. Y esto Trump encantado de la vida, porque para él la OTAN ya es porque lo dijo en su momento, es decir, es un trasto inservible y disfuncional. En esto tiene razón. No sirve para nada. Desde el punto de vista militar, sirve para otras cosas, pero desde el punto de vista militar es un gasto y por eso Trump, una de las cosas de que ya están lanzando y que seguramente después del verano se cristalizará, es que hay que retirar tropas de Europa que aquí no hacen nada. Tropas norteamericanas, ¿qué están haciendo aquí? Unos 80 o 100.000 hombres que hay en Europa, ¿para defenderse de qué? No, que los necesitan en Asia-Pacífico para ir contra los chinos. Fíjate si los necesitan, que están incluso hablando ya de retirar soldados de Corea del Sur. Es decir, porque allí tampoco pintan nada la línea de demarcación esta del paralelo 38. Es decir, a zonas como Guam y tal, donde son más útiles. Esto, con lo cual, esto que nos cuentan aquí, de que, a ver, ahora el relato es, bueno, la OTAN se va a disolver. De hecho, la Unión Europea ha tomado el papel de la OTAN en muchos aspectos, o sea, se ha convertido en una organización militar, financia directamente al ejército ucraniano, es decir, con lo cual la Unión Europea se ha militarizado. Y como ven que por lo menos con Trump esto tiene poco futuro, ahora están ellos diciendo que, y sobre todo la Unión Europea, porque la OTAN es Estados Unidos, en el momento que Estados Unidos se va o simplemente tenga un perfil bajo, la OTAN no sirve para nada. Es decir, están, digamos, nucleando el rearme europeo. Un rearme que en parte es, pues eso, y este señor, el jefe de la Bundeswehr, lo que está es apoyando la tesis de que los rusos van a ir a la guerra contra Europa, seguro, vamos. Esto como mucho dentro de 5 años, a más tardar. Y, por lo tanto, hay que apoyar un gasto en defensa que no tiene sentido ninguno. Es decir, desde el punto de vista de las amenazas reales. No hay nadie con quien pelearnos, salvo que lo busquemos. Claro, si buscas pelearte con alguien, siempre encuentras a alguien. Es decir, pero no hay nadie que nos amenace. Entonces, bueno, hay que justificarlo. Y eso lo justificamos efectivamente con que Rusia se está rearmando y dentro de unos años tendrá un ejército de millones de personas que serán las hordas asiáticas que nos van a invadir y van a llegar hasta Gibraltar. Es decir, como todo el mundo sabe. Entonces, pues, y esto además lo utilizan para reforzar la identidad y la permanencia de la Unión Europea. Y esto es importante. O sea, para reforzar la identidad de algo y su existencia, siempre se ha utilizado el enemigo exterior, real o ficticio, da igual. Es decir, entonces, es decir, necesitamos una Unión Europea, ahora que la OTAN ya no es como antes, ya con Trump la OTAN, bueno, es una cosa, en fin, que no nos podemos fiar de ella. Aquí está la Unión Europea, que es la gran institución que nos va a defender de los rusos. Cierto lo que hay, es decir, aunque sea una absoluta mentira. Y con esto refuerzas el papel central de la Unión Europea y de sus instituciones para tener un control y una dominación mayor sobre, si aún cabe, es decir, de los estados europeos que están dentro de la Unión Europea, de los países miembros, para que sigan perdiendo soberanía en función de que nos vienen a atacar los rusos y, claro, los tenemos que fortalecer. De ahí que los gastos en defensa quieran que sean mancomunados. Es decir, que no sean individuales de cada país, sino que las compras de armamento las haga la Unión Europea, que es otra manera de acabar con la soberanía de los países. Fernando, vos recién recordabas la improvisación detrás de las decisiones, detrás de las declaraciones de los líderes de Donald Trump en concreto, del presidente estadounidense, pero también de los líderes europeos. Y recién respecto a la entrevista de Merz, realizabas un análisis psicológico aparentemente superficial. ¿Cómo Fernando va a poder determinar a partir de unas pocas palabras que este señor en realidad está respondiendo envalentonado porque no puede responder algo más concreto? Bueno, Fernando, acompañando tu interpretación, después de las declaraciones de Merz el día domingo, al día siguiente directamente, esto de aquí
en otro medio alemán, NTV o NTV, esto lógicamente también en alemán, las declaraciones de Lars Klingbeil. Lars Klingbeil, básicamente la figura política más importante de la socialdemocracia, el principal aliado en la coalición de gobierno de Merz, con las siguientes declaraciones al día siguiente. Klingbeil se opone a un cambio de rumbo en la restricción de alcance para Ucrania. Y aquí esto de no hay nuevo nombramiento, esto es una mala traducción. Keine neue Verabredung, perfecto. No hay un nuevo acuerdo, no un nuevo nombramiento, así textual. No hay un nuevo acuerdo respecto a la eliminación del límite al alcance. Atención a las declaraciones de este señor, un día después de las declaraciones de Merz, el principal aliado de gobierno, ¿sí? Lars Klingbeil. El canciller... ministro. Claro. El ministro más importante después de el canciller, ¿sí? El segundo, de alguna manera, el vicecanciller. El canciller Merz anuncia el fin de la restricción de alcance en los envíos de armas a Kiev. Esto ha sido objeto de críticas principalmente desde Moscú, pero también desde las filas de la socialdemocracia y de la izquierda en Alemania. El traslado de Merz no parece haber sido acordado, o el cambio, otra mala traducción, no el traslado de Merz, sino el cambio en la política respecto a estos misiles, no parece haber sido acordado con el vicecanciller, ahí su cargo formal, vicecanciller Klingbeil. Si no recuerdo mal, además de vicecanciller, también ministro de Relaciones Exteriores, aunque puedo cometer un error, querido Fernando, ¿sí? No, bueno, pero ministro seguro. Es decir, de algo. Sí, no, por lo general el líder político de el segundo partido en la alianza de gobierno aparece a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el más importante después del canciller, y además presenta formalmente también el cargo de vicecanciller, ¿sí? De viceprimer ministro. Bueno, el vicecanciller Lars Klingbeil ha desmentido la impresión de que se está produciendo un cambio de rumbo en lo que respecta a la limitación del alcance de armas suministradas por Alemania a Ucrania. Y aquí sus declaraciones textuales. En cuanto al alcance, quiero decir que no hay ningún acuerdo nuevo que vaya más allá de lo que hizo el gobierno anterior, el de Scholz, afirmó el político de la socialdemocracia en una rueda de prensa en Berlín. Al día siguiente, Fernando, esta desmentida del vicecanciller y necesario partícipe de cualquier cambio de posición, porque en los gobiernos parlamentarios este tipo de decisiones deben ser acompañadas por la alianza de gobierno, si no, lo mismo que, sí, una declaración vacía. Qué fuerte este gobierno de Merz, comenzó fuerte, Fernando, ¿eh? Contradicciones inmediatas. Claro, diciendo tonterías de una manera muy fuerte. Pero si es que, mira, en apoyo de lo que estaba diciendo, dos cosas. Bueno, la impresentable Kallas, que lleva, es la caja Kallas esta, que es nuestra ministra de Exteriores, digamos, como la Unión Europea, con Kallas, con von der Leyen y compañía, se están intentando hacer con papeles cada vez más militares que antes, por ejemplo, tenía Estados Unidos. Una de las penúltimas tonterías que ha dicho esa señora. Los ministros debatirán las consecuencias de la retirada de USAID de los proyectos de ayuda al desarrollo y dónde puede entrar la Unión Europea para sustituirla. ¿Qué quieren hacer con la USAID? Con los restos. Pero es que es más. O sea, es que, digo, es de trácalo. De la Unión Europea es que Radio Free, que es históricamente ha sido siempre un portavoz del gobierno norteamericano y encargado de dar noticias y subvertir a países contrarios, ¿no? En Radio Free, que Trump se lo había cargado, leo, dice, la Unión Europea decidió apoyar a los propagandistas de Radio Libertad, Radio Free, y asignó 5,5 millones de euros de su presupuesto para financiar sus transmisiones en regiones vecinas a la Unión Europea, incluyendo el Cáucaso y Asia Central. Es decir, Radio Free, que era un instrumento de la política exterior norteamericana propagandista que se dedicaba a desinformar,
en países contrarios o países que querían hacer una revolución de colores y estas cosas, ahora, como ya no tienen dinero, porque se lo ha cargado Trump, dicen, no os preocupéis, que esa tarea la hacemos nosotros y le soltamos pasta. Pues esto es lo que están haciendo. Es decir, entonces, bueno, al final lo que tenemos es a estos señores de la Unión Europea que lo que quieren es llevar a cabo ese enfrentamiento permanente con Rusia, ficticio en muchos sentidos, quiero decir, ficticio en cuanto a que no se va a producir, en principio, salvo que una chifladura de los bálticos y estos, que esos son impredecibles, ¿no? Pero con esto tienen que justificar esa unidad europea, o sea, tiene que haber una Unión Europea porque los rusos no van a invadir y la Unión Europea es el garante de que vamos a frenar a los rusos y por eso vamos a gastarnos 800.000 millones de euros en el rearme, que se lo vamos a comprar a los norteamericanos. El 80% prácticamente del armamento que se usa en Europa se compra a los norteamericanos. Con lo cual, es decir, encima le hacemos el regalo a Trump para que esté tranquilo y su complejo militar industrial no se enfade. Es decir, todo es postureo y al final de lo que se trata es de mantener tu propia posición de dominación en donde dominas, en Europa y en los Estados miembros, que cada vez pierden más soberanía en un intento por parte de la Unión Europea de convertirse en eso, en unos Estados Unidos de Europa totalitarios, y en eso están. Otra cosa es que lo consigan, pero en eso están. Fernando, pequeña corrección de mi parte, rectifico lo de Klingbeil como ministro de Relaciones Exteriores. Él en realidad ministro de Finanzas. El gabinete, el gobierno de Merz comenzó hace muy poquito. Su gabinete, por cierto, fue recién determinado días después, por ende, comenzó hace muy poco, no recordaba de memoria quién aparecía dónde, pero efectivamente el ministro más importante debajo de Merz y por ende el viceministro con formalmente el cargo de ministro de Economía, no de Relaciones Exteriores, ese otro llamado Wadepool. Pero bueno, lo mismo, intrascendente. Claro. Fernando, entonces, sí. Estamos viendo también estos jugueteos de... primero Merz dice lo que le da la gana, es decir, luego viene y dice otra cosa, lo contrario, y así se van a tirar, pues eso, un montón de tiempo, porque todo esto al final es palabrería. Quiero decir, Fernando, sí, último momento por ver, aquí. Sí, dime. Ya no solamente el vicecanciller rechazó esto, sino que el propio Merz al día siguiente, sus declaraciones originales un domingo, el lunes el rechazo de su vicecanciller y el martes el propio Merz una vez más retrocedió sobre sus palabras, esto de hace muy poquitito. Merz relativiza la declaración sobre el cambio en el envío de armas tras las críticas de la socialdemocracia. El lunes el canciller Merz causó revuelo con una declaración sobre las armas alemanas en Ucrania. Ahora el líder de la CDU ha matizado sus palabras. Por cierto, Fernando, de los creadores de 24 horas o envío de Taurus no, en realidad no lo queríamos decir. Ya nos tiene acostumbrados, ya lo ha hecho 3 o 4 veces. Es decir, lo de que sí tremendo. los mando. No, a ver, que habéis interpretado mal mis palabras, que no los mando. Sí. Recién vista la respuesta de él en esa conferencia, en esa entrevista. Clarísimo lo de la finalización de la restricción al alcance de las armas. Acá no puede rectificar no, en realidad esto aparece como una cuestión de interpretación, cometieron un error de interpretación ustedes, periodistas. Clarísimas las palabras, pero ahora, atención a esto. La declaración del canciller causó revuelo el lunes, ya no hay restricciones en el alcance de armas, dijo Merz el lunes en WDR, este medio público de la región occidental, refiriéndose a los acuerdos correspondientes con los aliados europeos, Estados Unidos. Rusia calificó el anuncio de Merz como peligroso. El martes el canciller matizó su afirmación en una conferencia de prensa en Turku, Finlandia. El líder de la CDU explicó que el día anterior solo había descrito lo que era una realidad desde hacía mucho tiempo. La restricción de alcance se levantó hace meses y eso es lo correcto. Claro, levantada hace meses la restricción del alcance de los misiles británicos y los misiles franceses.
Alemania todavía no despachó los Taurus. Así que, de alguna manera, rectificó incluso en sus palabras sobre esto de Ucrania, no realiza y no realizará ataques sobre territorio ruso, según sus declaraciones 2 días después, ya las está realizando. Bueno, querido Fernando, que sí, que no, que caiga el chaparrón. Es decir, es que, a ver, yo a estos ya los conozco como si los hubiera parido. Es decir, porque es que de verdad, pues eso, digo una cosa, luego me desdigo, que es que esto es el día a día de la política europea. No, quemando los Taurus. A ver, quemando los Taurus en sentido figurado, ¿eh? No penséis que los mando en sentido literal. No, bueno, es constante el decir una cosa y desdecirse luego. Es decir, es que es, digamos, un instrumento permanente de la política europea. Con lo cual, todo lo que dicen los europeos en general, y sobre todo en relación con el tema de Ucrania y demás, es básicamente nada, cero, es decir, humo, porque tienen que decir algo, es decir, y mantener a los medios de comunicación ahí expectantes y con noticias, pero ya visto, es decir, es que esto el MERS lo ha hecho ya, pues eso, por lo menos 3 o 4 veces, con esta debe ser la quinta, es decir, en la que sí, y además no es lo mismo cuando estás en la oposición, que puedes decir lo que te da la gana, porque como no vas a poder ejecutarlo, es cuando soltó la famosa frase de y yo mandaré los Taurus y además le doy un ultimátum a Putin de 24 horas para que, no me acuerdo qué, para que haga no sé qué y tal. Como estás en la oposición, ¿qué más da? Es decir, luego cuando ya eres canciller, ya pues entonces, bueno, de eso también se desdijo luego. Es decir, dijo, no, a ver, no me habéis entendido bien. El problema es que no me entendéis y tal. Y pues ha estado así, jugando con el tema, porque sabe que si los manda va a tener problemas con los rusos, porque ya se lo han dicho. Y como tiene que mandar soldados alemanes, pues va a haber muertos alemanes. Entonces, pues bueno, no se va a atrever en principio, salvo que le presionen los norteamericanos, no lo van a presionar, al revés, le están haciendo lo contrario y los americanos ya le han dicho usted no puede mandar los Taurus porque esos Taurus llevan componentes norteamericanos de empresas norteamericanas y por lo tanto no le damos la licencia o el visto bueno para que pueda usarlos, dado que está usando componentes norteamericanos. Y se han prohibido. Con lo cual todo esto es Fernando, sacar picho. De acuerdo con vos en tu análisis. Sin embargo, una de las figuras europeas, a diferencia de Merz, de Trump y bueno, del propio Starmer, de una declaración, rectificar para adelante, no, una de las figuras europeas presenta una firmeza en sus palabras, casi una masculinidad verdaderamente sobresaliente, ¿no? Sí. Y él nunca rectifica, nunca retrocede, nunca lo acometen fuerzas externas. ¿Quién es esa persona? Naturalmente, el heredero directo de Napoleón Bonaparte, el señor Macron, aquí estableciendo los puntos frente a su esposa. Acá, en una discusión de pareja, él determinó, no, alto, sí, sí, atención a esto. Duro, sí. Atención a esto. Esta es la bajada de Macron el otro día. Acá, retrocede un poquito. Acá. Esa la mano de su señora esposa. Aquí en cámara lenta. Atención. Antes del descenso del avión. Duro Macron. ¡Pum! Y encima ahí como descubriendo la cámara adelante como... Es que la esposa de Macron lo cacheteó frente a las cámaras. Hay más, ahora baja y quiere que le coja el brazo. La manito. Yo que te voy a coger el brazo, desgraciado. Pero mira, ¿ves? Pon el brazo para que lo coja y la otra. Paso de ti. Es decir, y el otro sigue bajando con el brazo así, como si llevara cogida del brazo a la mujer. En fin. Acá de nuevo. ¡Pum! Esto es lo que nos gobierna, pero a ver, es que esto hay que analizarlo. O sea, no es una caricia así, una cosa, digamos, humorística, no sé qué. No, es una torta bien dada. De hecho, vamos, le pega una torta como si fuera un hombre. Es decir, sí. Y la imagen de Macron. Macron lo acusa, o sea, Macron a ver, fíjate,
ahí se desestabiliza. O sea, hay un momento que al golpe tiene que volver la cara de la fuerza que imprime Brigitte, ¡pum! Vuelve la cara, se desestabiliza un poco y ya se da cuenta de que está en el foco, en la puerta ahí, bien centradito, y entonces cuando actúa, saca la sonrisa esta falsa, saluda. Pero el sí, tortazo la cara de él primero como, epa, y de repente, sí, uy, las cámaras. Hola, amigos. Uy, las cámaras. Dios claro, santo. Pero tú imagínate, esto iba en viaje oficial, pues esto ni siquiera lo ha hecho en casa, en el paso del Elíseo, no. Iba en viaje oficial a Vietnam. Tú fíjate, los vietnamitas partidos de risa. ¿Qué va a negociar este hombre con los vietnamitas cuando se siente a la mesa con el presidente de Vietnam y tal? Si no tiene autoridad. Dirán, sí, menos mal que esto en Vietnam y no en Arabia Saudita o Irán, porque ya ahí... Bueno, ya directamente si te cachetea, sí. Ni le reciben, sí. Váyase usted, vuélvase usted a Francia. No, pero quiero decir... O en Siria, donde recordás el bloque que ni siquiera la mano en la llegada de Annalena Baerbock, ni siquiera la mano, porque ellos islamistas radicales, claro. Entonces muy, muy machistas, para ellos las mujeres un ser inferior, entonces ni siquiera la mano. Si hubiera descendido Macron del avión con un cachetazo de su esposa, lo ametrallan directamente. Lapidación de Macron por los cortacabezas. Sí. Claro, pero tú fíjate que es que ahora ¿qué hacemos? Porque dices, está claro que quien lleva los pantalones es Brigitte. Es decir, en esta peculiar pareja. Entonces, yo soy, pues eso, los dirigentes de Vietnam y digo, a ver, ¿para qué voy a negociar con un intermediario? Claro, voy a negociar con Brigitte. Es decir, no tiene sentido. No pinta nada. O sea, es que yo me lo imagino, esto... Claro, es que te lo tienes que imaginar. Macron diciendo alguna tontería del tipo de, pues yo qué sé, voy a hacer tal cosa y tal, con los vietnamitas, les voy a recordar lo bien que lo pasaron en la guerra de Vietnam. Alguna tontería de estas. Es decir, y entonces Brigitte dice, entonces tonto, ¡fuas! Y le pega un tortazo diciendo, Macron, por favor, compórtate como los niños pequeños. Es decir, ¡zas! Un tortazo y porque el otro estaría diciendo alguna tontería. Y claro, es que va de una en otra. Ya hablamos largo y tendido de su actuación espectacular en la cumbre esta que hicieron absurda en Albania, en Tirana. Es decir, pero va con de la una bolsita. En otra. Sí, con la bolsita. Y la de Kiev con la bolsita también. Claro, no, esa con Zelensky. Con la bolita. Claro. Y luego la de Albania con el presidente de Albania, de la manita, intentando cogerle que no llegaba, porque es muy alto. Es que tiene que hacer montar el espectáculo allí donde va. Entonces, es eso. Seguramente. Como que últimamente no está pudiendo, ¿no? Habría utilizado Macron muchos clines de estos blancos que utilizan las bolsitas, muchas bolsitas de estas, y habría dicho la tontería, y Brigitte le habría dado un tortazo diciendo, Macron, no sigas metiéndote bolsitas. Es decir, que la vas a liar. Sí, efectivamente. Pobre nada, ¿no? Pero quiere capitanear la política internacional, Fernando, y protagoniza un esperpéntico hecho como lo de la bolsita blanca sobre la mesa con sus amigotes Merz y Starmer. Ahora quiere descender del avión con la impronta de Napoleón y lo cachetea a su esposa. No, él con una fantasía de que era una suerte de reencarnación de Bonaparte, pero como pato criollo, un pato una cagada, comete un furcio tras otro, ¿no? Claro, no le respeta a nadie, su mujer. Es decir, no le respeta a nadie. Entonces, esto lo que muestra es lo penoso de los líderes europeos. Es que son eso, son fantoches, son don nadies. Es decir, aquí su aclaración, querido Fernando. Aquí su aclaración en Le Monde, publicación francesa. Macron dice que él y su esposa solo estaban bromeando, niega una pelea y culpa la desinformación. Las imágenes difundidas por la agencia de noticias Associated Press, en las que Emmanuel Macron parece haber sido golpeado por su esposa Brigitte, fueron inicialmente desmentidas
y luego minimizadas por el Elicio, y por ahí en algún momento mencionada por Macron no solo la desinformación, sino la desinformación rusa. Brigitte lo cachetea en público y esto es la culpa de la desinformación rusa. Bueno, Fernando, ¿cuál es la explicación de esto? Esto es una notición. Acabamos de enterarnos de que Brigitte es un agente de Putin. Ah, por eso, ahora sí. Por eso, Ahora esto es sí. una notición. Es un agente de Putin. Por lo tanto, Macron está controlado por Putin. Es que son ridículos incluso para justificar estas cosas. Mira, te han pillado haciendo el tonto, dándote una torta. Pues chico, a pechuga y di, pues sí, pues nada, pues fue una pelea y ya está, punto. ¿Qué se le va a hacer? Es decir, pero no a justificaciones que son aún más ridículas que el bofetón. Es decir, porque dices, te quedas aún peor. Es decir, vamos a ver. No, esto fue, estábamos bromeando. Pues menos mal que estaban bromeando. Si estuvieran de verdad, el tortazo que le había pegado, es decir, es que le vuela la cabeza. Claro, es decir, Sí. Entonces, que las explicaciones son aún más ridículas que el hecho. Es decir, con lo cual, no, y esto es cosa de los rusos. Sí, la Brigitte, tremenda, Fernando, tremenda Brigitte, ¿eh? Tremenda, no, un yo con Brigitte no me temperamento meto. Es decir, yo con fuerte, Brigitte. fuerte. Sí, ver, no. Yo tengo que estar ahí en un debate con Brigitte, os digo desde el principio. A ver, yo digo lo que diga esta señora. Me apunto a su tesis, a lo que diga, porque ya hemos visto que tiene un gancho de, no sé si de derecha o de izquierda, y menos mal que le ha dado con la mano abierta. Si le pega un puñetazo, le vuela la cabeza. Es decir, entonces, claro, aquí ya entramos además bueno, esto da para mucho y entraríamos en reflexiones porque estamos ante un caso de violencia doméstica. Esto es obvio. Esto es obvio. Claro, ¿es Macron maltratado por su mujer? Aquí entramos en una cuestión. Este hombre necesita apoyo psicológico, bueno, eso seguro, con Brigitte y sin Brigitte. Eso seguro. Necesita apoyo psicológico, pero de los gordos. Claro, bueno, pues este tipo es el que, fíjate, este tipo es el que ofrece el paraguas nuclear francés para defendernos de los rusos, que te partes de risa, y es el tipo que también nos decía que iba a mandar tropas a Ucrania al mismo tiempo, porque tiene tropas para todo, que iba a mandar tropas a Groenlandia para defender Groenlandia de los norteamericanos. El que no es capaz de defenderse a sí mismo, de su mujer. Es decir, ¿pero qué va usted a defender? Bueno, pues esta es la realidad de la política europea. O sea, yo creo que Macron encarna perfectamente lo que es la Europa de hoy, una Europa en decadencia irreversible. ¿Macron tiene solución? No. Es decir, ya es mayorcito y ya no se puede. O sea, sus delirios napoleónicos de grandeza. Acuérdate de esa revista Las Tropas, allí como Napoleón, ese vídeo en el que sale haciendo revistas Las Tropas y tal, como si fuera a invadir medio mundo y tal. Luego le echan a patadas de África. En fin, pues es que este señor ya no tiene solución. Por lo mismo es Europa, ya no tiene solución. O sea, esto es una cosa terminal. Este señor es un político terminal. Europa es un continente terminal. Pero con estos, el desastre es que está garantizado. Es que no hay opción ninguna que no sea el desastre. Si es que entre la Cala, la von der Leyen, Merz, Steiner, ni siquiera lo tenemos garantizado. Es decir, no puede haber nada bueno de estos señores, ni aunque lo pretendieran, que no lo pretenden, porque son, lo que vemos, fantoches, don nadies. Es decir, bueno, pues esto es lo que tenemos. Hasta que no despertemos aquí, nos demos... Fernando, querido, que nos llevan al desastre, pero bueno. Sí, que es que me enrollo, porque a mí, cuando veo estas cosas... Sí, no, pero realmente generan risa. Vamos a redondear la transmisión de hoy por aquí. El discurso o la intervención de Mearsheimer sobre la guerra en Ucrania la podemos presentar en nuestra próxima charla. Sí, algo serio, sí. Abandonamos la transmisión con un toque de humor, como siempre. Abandonamos Napoleón de bolsillo. Eurolandia. Europa ya no existe. Una vez más. Eurolandia.
Sí, una vez más a los demoledores y a las demoledoras presentes este domingo pasado en el encuentro demoledor, muchas gracias, un éxito total. Seguramente realizaremos más encuentros, tanto aquí en Madrid como en otras ciudades. Ya recuerdo algunos hechos en Buenos Aires, algunos en Bogotá también, así que esa es la idea, generar una comunidad de ida y vuelta y en el marco de un encuentro informal con una cervecita de por medio, bueno, Sí. poder presentar también lo que no podemos presentar acá de alguna manera. Así que esa es la idea. Querido Fernando, un abrazo grande, demoledores y demoledoras. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego, gracias.